Job capítulo 34. Entonces, acuérdate, Job es un libro de esta plática de Job con sus amigos. Sus amigos son Elifaz, Sofar y Bildad. Y al final del libro de Job entra un chavo que ya lo vimos la semana pasada. Él empieza hablando desde el capítulo 33, no, 32, y ocupa desde el capítulo 32 al 37. Es uno de los que más hablan, pero si te acuerdas, los primeros capítulos habla y habla y habla y habla y no dice absolutamente nada. O sea, simplemente está dando vueltas, está diciendo, ahora sí voy a hablar y me tienen que escuchar. Mi corazón está hirviendo, ya mis palabras están listas para decir y simplemente no dice nada. Así como, ok, ya te echaste un capítulo de introducción, ya a lo que vas. Y entonces la semana pasada y yo tenía muy poca expectativa de estos pasajes y Dios así me sape, o sea, es la palabra de Dios. Y a veces donde menos crees que vas a encontrar algo, encuentras algo. Y nada más tienes que tener cuidado cuando estudies Job, por ejemplo, porque eh, no por ser la palabra de Dios, todo lo que digan estos amigos es verdad. O sea, no por ser la palabra de Dios, todo lo que ellos digan es verdad, sino tienes que tener discernimiento en lo que están diciendo y en lo que no, y saber separar. Ahora, ¿cómo logras discernimiento bíblico usando tu Biblia? O sea, discernimiento es saber separar, como cuando desmenuzas un pollo, ¿no? Y tienes tu pechuguita de pollo y ahí estás, y vas a hacer tus taquitos de pollo, y tomas la pechuga y ya la hierves y bien bueno y con tu sal y tu aceitito de oliva y tu nor suiza y ya está bien la pechuga y empiezas a desmenuzar y empiezas a separar y de pronto hay algo, así la venita negra y dices, no, esto no va y lo quitas. Y eso es lo que tienes que hacer de pronto con el libro de Job. Y es lo que vamos a hacer iniciando en el capítulo 34. Pero entonces, este es el más joven de todos. Y una de las cosas que dice él es, Job está mal, y no solamente Job está mal, sino Elifaz está mal, y no solamente Elifaz, sino Sofar está mal, y el Bildad está mal. Entonces dice, todos están mal, y entonces, ¿qué él está diciendo? Todos están mal, y el único bien soy yo. Ajá, el joven, o sea, ya ves un joven hablando así. Y entonces, ahora sí, versículo 1 del capítulo 34. Él sigue hablando, ¿ok? Ya nos echamos 2 capítulos de introducción, pero acuérdate, la semana pasada, en medio de que no dice nada, salió la cruz, ¿eh? Y salió Jesús, y salió el Evangelio. Y hoy vamos a ver algo parecido aquí en el capítulo 34. De una vez te digo, mi intención no es llegar al capítulo 38 hoy porque no vamos a poder. Yo ya quería, así, yo llevo como 4 miércoles diciendo, ya, capítulo 38, ya vamos a llegar cuando Dios habla y toma la palabra. Y nada más no, pero ¿qué prisa tienes? O sea, no pasa nada. O sea, vamos a tomarlo con calma. Empezamos hace 8 años en Génesis. Y sin prisa hemos ido capítulo tras capítulo en el Antiguo Testamento. Y espérate, después de Job va Salmos. Y vamos a empezar con Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de noche y de día, entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y no así los malos. Pero es capítulo 1, ya es hasta 150. Ahora, en medio de capítulo 1 y 150 hay un capítulo que es el 119. El capítulo más largo de la Biblia. Entonces, pues, ¿qué prisa tienes? ¿Verdad que no? O sea, no estás esperando el camión, no estás nada, sí. O sea, no, nunca te ha pasado que cuando empiezas a estudiar la Biblia, así, no, ya, venimos, ya, sí, cosas pasan en tu miércoles y de domingo para acá, y lunes y martes. No sé cuál es tu día más pesado de la semana. Para mí lunes, o sea, lunes, pero lo hago a propósito, ¿eh? Normalmente los pastores los lunes no trabajan, ¿sabías? O sea, sé por qué, porque el domingo es el día más pesado y terminas fumigado y hay cosas, ¿no? Y yo digo, no, el lunes, en vez de no trabajar, voy a ponerme la mayor número de cosas en mi agenda el lunes.
¿Por qué? Porque entonces hay cosas que suceden el domingo, por ejemplo, este domingo, ¿no? Que los 3 servicios, si tienes consejería y hablas con alguien y pasa algo, y Club Semilla, y temas familiares, y después los bautizos, que estuvo increíble, y llego a mi casa y todavía tengo que organizar los vuelos, mi esposa está atorada en Houston, y mi hija, y esto y el otro, pero ¿qué crees? Soy papá y mamá esos días de mis 2 hijos, y al día siguiente, o sea, todo eso. Y luego el domingo, no sé si te diste cuenta que me equivoqué en el pasaje de Lucas, hice a Jesús 7 mesino. No se llevan 4 meses, se llevan 6 meses. Y entonces ya me pongo a pensar eso en la tarde y dije, ¿y de dónde dije eso? Y lo dije con mucha seguridad, así mucha seguridad, y todos se quedan así, y son tan buena onda mis líderes que no vienen y me reprenden. Dicen, no, reprobó matemáticas, o sea, nada más déjalo. O sea, no es blasfemia ni nada lo que dije, pero bueno, son muy lindos y todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Te duermes el domingo y el lunes, ¿cómo amaneces? Algunos dicen que es el lunes azul o Blue Monday, como que con una resaca de lo que, o sea, dijiste esto y no debiste haber dicho, hiciste esto, no debiste haber hecho, y esto, y pasó esto, y no sé qué. Y entonces yo digo, no quiero pensar el lunes en la mañana, no quiero pensar en lo que pasó el domingo, quiero trabajar. Entonces pongo juntas, revisión de inventarios, cosas, o sea, no de la iglesia, sino cosas de mi vida, y digo, va a ser el día más. Entonces pasa el lunes, el martes lo trato de hacer un poquito más leve que el lunes, y para el miércoles ya llegas cansado, ¿verdad? En tu semana, en tu día. Y entonces abrimos la palabra de Dios así, y ya decimos, ok, vamos a estudiar Job capítulo 34. Y se para el tiempo y ya no hay prisa, ¿verdad? Y eso es muy padre, que pase con la palabra. Espero que te pase eso en tu vida. Yo algunas veces he dicho, bueno, ya, y si algún día dejo de enseñar y predicar y ser, o sea, hasta he pensado, ¿y si algún día dejo de ser cristiano? ¿O solamente a mí me pasa? ¿Nunca te ha pasado eso por la mente? O sea, no que lo quieras hacer, pero que digas, ¿y si ya? Y digo, pero entonces vengo a la iglesia, estoy con ustedes, abrimos la Biblia y digo, nunca lo podría dejar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a dejar de hacer esto que hacemos? Entonces, los peores 3 meses de mi vida, los peores, y perdón por hablar, pero estoy muy contento, ya llegó mi esposa. Los peores 3 meses de mi vida es, empezamos a seguir a Jesús, y estuvimos como 1 año y medio siguiendo a Jesús de una manera muy fiel, muy fiel, muy fiel, muy fiel. Y de ahí sufrimos una decepción muy grande en una iglesia. ¿A poco tú también? Y dejé mi Biblia y no la leí por 3 meses. Así, Biblia cerrada, en mi buró, en mi cama. No la voy a leer. Me vale. O sea, no. Pero me paraba y sentía que la Biblia me veía de reojo. O sea, ahí estaba. Y yo digo, híjoles, así. Y hasta que un día ya dije, no puedo más. No puedo más vivir sin eso. Fueron los peores 3 meses de mi vida. O sea, yo mismo por así, capricho y berrinche y todo, así, dije no, y Dios dice, está bien, órale. Pero Dios sabía que no me iba a durar mucho, y yo digo, sí, fue mucho 3 meses sin tomar agua y sin comer. La palabra de Dios, tremendo, completamente desnutrido. Y entonces cuando regresé y llegué a Semilla Cuerna, ya no nos va a dar tiempo de hacer ni un capítulo, ¿ya ven? Pero regresé y llegué a Semilla Cuerna, un amigo me invita, oye, Semilla, no sé qué, a esto y el otro. Y llego ahí, fui solo y dije, no va a ir mi esposa y mis hijos porque quiero ver qué onda, quiero ver qué es. Así. Se habían sacado de onda, ¿eh? Como, no sé si has visto un perrito que es bien agresivo y así, o sea, dices, no te le acerques. Sí, porque está dolido, así, nada más. Y llego y en medio de la alabanza escucho la predicación y digo, esto es, ya. Se paró el tiempo y el espacio y me di cuenta, fueron 3 meses perdidos porque no leí mi Biblia, pero no fueron perdidos porque me marcó.
Dije, no quiero que me vuelva a pasar esto en mi vida. Nunca más. Así. Y ahí está. Entonces, vamos a ver a Eliú. Dice, además Eliú dijo, oíd sabios mis palabras. Entonces, se le están escuchando los tres amigos de Job y ya les dijo ancianos, ya les dijo que, no son sabios, que no han entendido nada. Y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Este cuate muy poético, pero muy, muy duro, porque, y sí, tiene razón, el paladar gusta lo que uno come. En los bautizos había unos tacos de carnita. No. De veras, no había probado unos mejores. Y la tortilla, hay carnita que la preparan y queda muy reseca. Y dices, no, le tengo que echar mucha salsa y limón porque si no... No, esta, de veras, súper suave y súper jugosa. Cuando te comías, entonces es lo que está diciendo Eliú, es como el paladar gusta lo que uno come. Entonces te comes ese taco de carnitas y dices, delicioso, así, lo disfrutas, te entra bien. Ahora, cuando te comes una sopa de espinaca y está así completamente desabrida y sin sal, pero de esa, nunca te hicieron comer esa sopa de espinaca espesa, que dices, me va a caer mal, y lo que prueba el paladar y dices eso, está asqueroso. Ok, y así como el paladar gusta lo que uno come, el oído prueba las palabras. Entonces hay palabras y hay cosas que te van a entrar en el oído y vas a decir, qué bien, me gusta, lo disfruté lo que me dijeron, me pareció muy bien. Pero hay palabras ásperas y duras y mentira que cuando te las van a decir es como sopa de espinaca. Y eso es lo que él está aquí diciendo y es real. Lo que él no se da cuenta que sus palabras son ásperas de él. Pero entonces, versículo 4, escojamos para nosotros el juicio. Entonces, ustedes ya hablaron, ahora yo voy a hablar y yo les voy a dar las palabras adecuadas. Él está diciendo eso. Entonces, escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, vámonos a poner de acuerdo, porque Job ha dicho, yo soy justo. Ahora, Job, sí, nunca dijo yo soy justo. Pero como que este joven simplifica todo, de todos los capítulos que dijo Job, simplifica y dice, Job, tú te estás haciendo justo delante de Dios, tú dijiste que eres justo. Y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Y entonces, y yo me imagino a Job diciendo, yo nunca dije eso. Si hubiera habido grabadoras en ese tiempo, dice, pongan la grabación o pongan el video. Bueno, aquí tienes el registro y puedes ir atrás y ver dónde Job dijo eso. En ningún lado Job dice eso. Ahí está todo su discurso, aquí lo tienes en los capítulos anteriores. Pero siempre va a haber gente que no, tú digas algo y tu opinión y des tu punto de vista y dice, no, es que Talí dijo esto, así en una frase chiquita. ¿Cómo puedes resumir en una frase chiquitita de pronto todo lo que alguien dice? Y Eliú es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua? Y Job no era escarnecedor. Job era un hombre recto que amaba a las personas, ayudaba a las personas, daba misericordia. Entonces, ¿qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Entonces, y digo, Eliú, están aquí sus amigos. Tú estás diciendo que sus amigos ya, no nada más le estás echando a Job, les estás diciendo que sus amigos son malos. Cero tacto, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Otra versión dice, de nada servirá al hombre o nada gana el hombre con deleitarse en Dios. Y Job no ha dicho eso. Y tienes que saber eso, que el hombre ahí gana todo. Cuando
se deleita en Dios. Ahí gana todo. Cuando su deleite es el Dios de la Biblia. Versículo 10, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos, ahora todo lo que va a decir acerca de Dios, Eliú, está correcto, pero su aplicación está mal. Entonces, fíjate, tú puedes tener una correcta apreciación teológica, pero tu aplicación puede estar mal. Y en él se equivoca en esto. Entonces, fíjate, lejos esté de Dios la impiedad. Sí, en Dios no hay nada de impiedad. En Él no hay nada de tinieblas. Dios es completamente luz. Dios no puede tentar a nadie. Dios no puede ser tentado. Entonces, lejos está de Dios la impiedad. Entonces, Dios es santo. Y del omnipotente la inequidad. Lejos está del omnipotente la inequidad. Entonces, no hay impiedad en Dios. No hay inequidad en Dios. Él es 3 veces santo. Y no solamente eso, sino Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Entonces, Él no solamente es poderoso, es omnipotente, es 3 veces santo, sino que siempre hace lo correcto con su trato con los demás. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, entonces Dios es justo. Y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Nadie. Entonces, otros atributos de Dios aquí es que Dios es independiente. Y me encanta eso de Dios. Entonces, cuando vas a un lugar y te dicen, no, es que Dios te necesita y te ama tanto y no puede vivir sin ti. Digo, si esa aseveración fuera cierta, no sería Dios. Dios es independiente. Puede vivir sin ti y vivió sin ti. Antes de la creación Él vivía y era completo y era pleno. Y Dios, antes de ti, era Dios es amor. Y estaba en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, Él es independiente y por otro lado Él es trascendente. Entonces, Él puso en orden todo el mundo, Él lo hizo y puedes leer Génesis, versículo 14. Si Él pusiera sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces una de las cosas que Dios puede hacer es eso, es de pronto tú estar caminando y Él recoger tu espíritu y tu aliento así simplemente. Ahora, tú puedes comprarte un reloj o un Apple Watch y hoy ya con una aplicación que se llama Salud, ¿no? Si la configuras, te lo recomiendo mucho. Entonces ya la configuras, pones tu peso, pones tu edad, te está midiendo tus pulsaciones, pones cada vez cuando haces ejercicio. Hay otra aplicación que puedes poner hasta qué es lo que estás comiendo y te dice cuál es tu edad teórica. Entonces yo por ejemplo, 44 años cumplo mañana. Ya se oye, ¿verdad? 44. No inventes. Cuando llegué a Veracruz tenía 36 y decían, ay, ese pastor está bien jovencito. Digo, pues ahora ya no tanto. Ahí está. Pero entonces, y puedes poner todos tus datos y te dice, ok, tu edad teórica por tu estilo de vida no es 44, es 50. O sea, o te puedes decir, no, tu edad tienes 44, pero tu edad teórica por tu estilo de vida es 38 o 36 o lo que sea. Pero no importa la teoría del reloj. Dios este día puede así ir a donde tú estás y decirte, ven, ya, recojo tu aliento y recojo tu espíritu. Hay una historia de un amigo que pastoreaba una iglesia en Puebla. Era una iglesia bautista, una iglesia grande y estaba creciendo y así todo, y súper bonito y todo, y tenían sus músicos. Y estaba uno de sus músicos tocando el bajo, lo querían mucho en la iglesia, y en medio de la banda está así tocando el bajo, adorando a Dios, y Dios hace esto. Y cae. Se va con Dios. Entonces nunca sabes.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí o sea, Dios es soberano, Dios es trascendente, Dios es independiente y Él cuando quiera te puede llamar a su presencia. Y Jesús cuenta esa historia, ¿no? Que había un hombre rico, que sus graneros estaban creciendo y creciendo y creciendo y dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Pues voy a hacer más grandes mis graneros. Y es eso, necio. Hoy vienen a pedir tu alma. Y tú simplemente pensando en hacer más grandes tus graneros en vez de deleitarte en Dios. Entonces, siempre ten eso presente en tu vida. Él puede recoger tu espíritu y tu aliento y tu carne perecer y hacia el polvo en un momento. En un momento. Versículo 16. Ahora, ahí te va. Él lo puede hacer, pero no lo ha hecho con Job. Job, al principio, ¿te acuerdas? Ya. Ojalá hubiera abortado a mi mamá. Ojalá muriera. Ya. O sea, prefiero morir. Y hay veces que hay situaciones en tu vida que dices, ya, hasta aquí. Sería mejor. Y Dios podría decir, ok, ven, pero no, porque Dios tenía otro plan para Job. Entonces Dios tiene otro plan para Job y tiene otro plan para ti, por eso sigues aquí. Entonces si tú hoy puedes venir aquí, abrir tu Biblia, respirar y está fresco, qué calor allá afuera, ¿verdad? Y entonces venir y decir, ay, está fresquecito aquí. Y dices, qué rico. Y poder respirar y hasta tomas un café y dices, ay, huele rico y te compro un pedacito de pastel de chocolate. Es por misericordia de Dios. Entonces Job estaba re mal, pero seguía ahí por misericordia de Dios. Todavía no era su tiempo. Y todavía tiene que llegar al capítulo 38. Versículo 16. Si pues hay en ti entendimiento, oye eso, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? O sea, Job, ¿cómo estás cuestionando a Dios? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? O sea, en los tiempos de Job no. Tú no le podías decir, en los tiempos de Jesús, si tú decías, no, Herodes es un impío. Es un perverso, te cortan la cabeza. Ya, bye. Entonces él está diciendo, si a los reyes y a los príncipes no puedes así, menos de Dios. No puedes atribuirle algo que no a Dios. Versículo 19, cuanto menos aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos, y Dios es el creador. Y una de las cosas así, este versículo, y es una de las cosas que hace Dios. Dios no hace acepción de personas, ni respeta más al rico que al pobre, porque todas son obras de sus manos. Y el evangelio a donde llega, empieza a igualar la situación. O sea, no puedes tratar a una persona diferente a otra. Y entonces, ¿qué es lo que es? El que tiene más empieza a ser caritativo con el que no. Porque ante Dios todos son iguales y tenemos un mismo creador. Versículo 20. En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin mano será quitado el poderoso. Entonces Dios es soberano, Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, esto es que Dios es omnipresente. Entonces los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos a donde tú vayas. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Entonces puedes apagar la luz y decir, aquí nadie me ve, y Él te ve. Te puedes meter a un cuarto y decir, aquí nadie me ve, y Él te ve. Él es omnipresente. No carga pues al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorios las obras de ellos cuando los trastorne de noche y sean quebrantados. Como a los malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de Él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Entonces sí, Él oye cuando los necesitados claman y necesitan. Versículo 29. Si Él diere reposo,
¿quién inquietará? Si él escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Entonces, todas estas cosas aplican a lo micro, a una persona, a Job, o a lo macro, a una nación. Entonces, haciendo que no reine el hombre impío, o otra traducción dice que no reine el hombre hipócrita. O sea, el hombre que puras promesas y no cumple. Entonces, haciendo que no reine el hombre impío para vejación del pueblo o para trampa del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios. Y entonces dice, de seguro conviene que alguien le diga a Dios y está diciendo, pero ese alguien es Job. Entonces, como que este hombre dice, les voy a decir a todos para que oiga Job. Y a ver si así agarra la onda. Entonces, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo. Entonces, él le está animando, Job, tu problema es tu pecado y tienes que decirle a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que no veo, si hice mal no lo haré más. Ahora, esto está bien, ¿eh? O sea, si has pecado, esto es lo correcto, es lo que hay que hacer. Y ahí te va la lógica de este joven. Es una lógica no muy madura, bíblica. Este joven, desde el versículo 10 está diciendo, Dios es santo, 3 veces santo, Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es imparcial, Dios es omnisciente, Dios es juez de toda la tierra, Dios es soberano, Dios hace que todo suceda, o sea, Él mueve todo. Pero entonces con eso está diciendo él, entonces lo que sucedió a Job es por culpa de Dios, o por Dios, o Dios lo hizo, y no es cierto. O sea, es esta idea de todo lo que tú coseches en tu vida, lo vas a recoger. Como si Job hubiera cosechado eso y está recogiendo eso, y no es cierto. No siempre es un principio bíblico eso en tu vida. Y ya lo vimos en el caso de Job. En el caso de Job no es. Porque entonces estás diciendo que no puede haber maldad en la tierra. O sea, todo es bueno, todo es amor, todo lo que te pase está bien. Y sí hay maldad en la tierra. Y sí, ahora, ¿por qué? Porque Dios permite libre albedrío y vivimos en un mundo caído. Y para que haya amor tiene que haber decidir obediencia o no. Entonces, así Dios lo diseñó. Versículo 33. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá. Ora rehusas, ora aceptes, y no yo. Di si no lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría. O sea, ya, se va directo. Y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente. Otra traducción dice, deseo yo que Job sea juzgado hasta el límite. O sea, Job, yo creo que esto que te pasó, todavía Dios te debería de dar más, porque no entiendes. O sea, es tremendo. O sea, él está diciendo, ojalá sufra más para que entienda. Pero no de pronto así es la cosmovisión del mundo. Ojalá le pase algo peor para que por fin así entienda. Y eso es lo que está diciendo este hombre. Ve lo que dice versículo 30. Deseo yo que Job sea juzgado hasta el límite, a causa de sus respuestas semejantes al de los hombres inicuos o perversos. O sea, simplemente porque no le pareció a este joven cómo dijo Job, cómo habló, su discurso y cómo se defendió, dice, pues ojalá sufra más. Versículo 37, porque a su pecado añadió rebeldía. Ahora ahí te va, él está diciendo, pecó, y cada capítulo que pasó, y cada capítulo está siendo más rebelde y se está yendo más al hoyo. Ahora, el capítulo 1 del libro de Job no empieza con Job pecando.
Y cada capítulo no empieza o sigues Job pecando más y siendo rebelde. El capítulo 1 de Job empieza diciendo así: Dios dice de Job, que Job, dice, es mi siervo, no hay otro como él, es perfecto, es recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Totalmente diferente a lo que ellos, o sea, todos los tres amigos de Job y este joven están yendo totalmente contrario a lo que Dios dice acerca de Job. Y entonces aquí te das cuenta cómo fácilmente te puedes equivocar cuando estás viendo a una persona o una situación tan complicada como la de Job. Entonces, porque a causa de su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplicas sus palabras. Prosiguió Eliú en sus razones. Entonces dice prosiguió, quiere decir que como que hizo una pausa y está diciendo: Job, a ver, di esto. Job, deberías decir: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú como yo veo, si hice mal, ya no lo haré más. Y entonces está esperando Eliú que Job diga eso, y Job, ¿qué hace? Se queda callado. Y yo digo, órale, le tengo que aprender a Job. Porque cuando un joven viene y te dice de eso de ti, y eso de ti, y eso de ti, y eso de ti, ya dices, pásame los guantes. Órale. Y Job está... Y qué bueno que Job no dice nada, porque Dios va a hacer la defensa de Job en 2 capítulos más. Entonces prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Y otra vez acusación. Más justo yo soy que Dios, otra vez mentira, porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve. Ahora, ahí te va, Dios le dice eso a Abraham, y esa es una historia que todo el mundo sabe de los hebreos. O sea, Dios le dice a Abraham: sal de tu tienda, voltea y ve las estrellas. Ahora Eliú le dice a Job: ok, mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Entonces no lo lleva a ver las estrellas, sino ve las nubes. O sea, una gran diferencia. Pero una de las cosas que Eliú está diciendo es: sal y ve cómo Dios está mucho más alto que tú. Y eso es una verdad, es cierto. Y ya vimos sus atributos. Él es santo, Él es justo, Él trata como debe tratar a las personas. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es independiente, Él es trascendente. O sea, ya vimos todas las cosas que Dios es, y por eso Él está tan lejano a nosotros. Pero por eso Jesús vino a nosotros y se acercó y se hizo hombre. Eso es Jesús. Entonces dice: mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Entonces, si pecas, ¿qué? ¿Dios qué? ¿Está tan lejos y es tan separado a ti? No le haces mal, no le haces daño. ¿A Dios qué? Pero no, ¿verdad? O sea, ya vimos en Jesús que no, porque si pecas, y conociendo ya el Evangelio, si pecas, ¿qué habrás logrado contra Él? Y la respuesta es la cruz. O sí. Aunque Él es totalmente separado a mí, mi pecado lo llevó a la cruz. Entonces, si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Un azote más antes de ir a la cruz. Y si fueres justo, ¿qué le darás a Él? Bueno, para empezar, no soy justo. Y si fuera justo, no le agregaría nada a su justicia ni a su santidad. Porque ya vimos, Él es independiente. Él es Dios. ¿O qué recibiría de tu mano? ¿O de mi mano?
solamente puede recibir mi ruego. Señor, te ruego, te lo ruego, ayúdame. Eso, una mano estirada pidiendo ayuda a Dios y misericordia al cielo. Eso es lo que puede recibir Dios de mí. Versículo 8, al hombre como tú dañará tu impiedad. Y sí es cierto, tu pecado te daña. Pero, o sea, hay mucha gente que piensa así, o sea, si tengo relaciones fuera del matrimonio y me meto con una mujer y no, pues, o sea, puedo adquirir una enfermedad venérea, mejor no lo voy a hacer. Pero, y no está Dios en esa ecuación. O sea, sí puede ser una persona moral y Dios no estar en la ecuación, y por eso el cristianismo no se trata de moralismo, es de tener una relación con Él y decir, ok, quiero amar a Dios y obedecer a Dios. Entonces por eso no lo voy a hacer. Y ahorita Él va a entrar en ese detalle de armonía con Dios. Entonces al hombre como tú dañará tu impiedad, y sí es cierto, adulterio en tu vida te va a dañar. Entonces lee Proverbios a partir del capítulo 4. Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? O sea, cuando pasa esto, ¿no? La multitud de las violencias claman, se lamentan contra el poderío de los grandes, y gente viene contra ti y te quiere hacer daño. En medio de una situación difícil de tu vida, la gente no dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Sino dice, ¿dónde está Dios mi solucionador? Quiero que, o sea, me puedes solucionar esto, me puedes solucionar, y no estás viendo al cielo a Dios como tu hacedor que te hizo. Y eso es muy diferente, ver a Dios como tu solucionador que como tu hacedor. Entonces, ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Y es eso, habla de un cántico de armonía, de una relación personal con Dios, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, que nos hace sabios más que las aves del cielo. Entonces, cuando una persona tiene problemas y busca a Dios como su solucionador y no como su hacedor, y no tiene una relación armoniosa con Él, entonces no, es una persona que no quiere que le enseñe a Dios y no quiere sabiduría de Dios, simplemente quiere una solución momentánea a Dios. Y por eso Job está diciendo, nadie dice, ¿dónde está mi hacedor? Necesito que me enseñe, necesito su sabiduría. Versículo 12. Y entonces ahí clamarán y Él no irá. ¿Por qué? Porque no quieren un hacedor, porque no quieren estar en armonía con Él, porque no quieren a alguien que les enseñe, porque no quieren sabiduría de Dios, simplemente quieren una solución. Y entonces Dios dice, no, o sea, no soy eso, que Él lo puede hacer, pero... Y ahí clamarán y Él no irá. Por la soberbia de los malos, ciertamente Dios no irá a la vanidad. Pero entonces, ¿qué está diciendo Job? Ese es tu problema. Tu problema es que eres soberbio, que eres malo y que eres vanidoso. 3 cosas. Entonces, ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Entonces, fíjate cómo Él sí sabe los atributos de Dios, pero está aplicando mal en lo que está sucediendo con Job. Entonces puedes tener mucha sabiduría teológica y aplicarla mal a lo práctico, a tu relación con los demás. Y por eso mucho discernimiento. Y por eso, entonces, ¿qué necesitas? Necesitas una relación con Dios como tu hacedor. Necesitas esta armonía con Dios, ¿no? Dice muy poéticamente que da cánticos en la noche, que quieras pasar tiempo con Él, que te enseñe y que te haga sabio. Eso es lo que... Él está diciendo que eso necesita Job, pero quien necesita eso es Eliú. Ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el omnipotente, cuando menos cuando dices que no haces caso de Él.
La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente. Otra vez le dice. O sea, yo digo, ya cállate, hombre. Y multiplica palabras sin sabiduría. O sea, Dios ya debería de destruir a Job para que ya deje de hablar. O sea, si Job sigue hablando, pero Job ya no está hablando. Y Job ya no va a decir absolutamente nada. Entonces, ahí está. Ve cuántos atributos de Dios vimos. Dios es santo, Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es imparcial. Ve de la misma manera un rico que un pobre. Dios es omnisciente. Dios siempre hace lo correcto. Dios es perfecto. Dios es soberano. Dios hace que todas las cosas sucedan. Dios es justo con toda la tierra. Y dice de Job, es mi siervo. Entonces fíjate, puede haber gente a tu lado que son tus amigos y que te conocen y no pueden estar, puede ser que no estén leyendo bien tu vida y que se estén equivocando. Y ahí tienes a Job. O sea, con todo esto, con toda su situación, crisis económica, crisis de salud, crisis con sus hijos, su pérdida, crisis con su esposa, crisis con sus amigos y toda su situación y escuchando todas estas falsas acusaciones, pero al final Dios va a tener la última palabra y va a reivindicar a Job. Entonces, a veces es eso, no te defiendas, no te pongas los guantes, ni siquiera Job no habla. Job ha puesto su esperanza en su Hacedor, aquel que le enseña, aquel que lo hace sabio. Job dice que era un hombre piadoso y sabio, dice Job capítulo 1. Y eso, que da cánticos en la noche. Ese es nuestro Dios, que da cánticos en la noche. Entonces pasa tiempo con el Señor. Y entonces te vas a dar cuenta, no, tú no tienes que defender a Dios, pero tampoco tienes que defender a Él. C.S. Lewis dice eso, no defiendas a Dios, simplemente como un león, abre la jaula y deja que salga. Déjalo a Él. Él es el Dios de la Biblia. Entonces ya veremos la próxima semana 2 capítulos más con Eliú y vas a descubrir que son medulares. Los 2 próximos capítulos de la próxima semana son medulares antes de escuchar a Dios en el capítulo 38. Entonces, ¿oramos? Va. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque venimos un miércoles así con cosas en la cabeza, situaciones, cansancio, pruebas, dificultades, pero también a veces gozo y alegría y paz. Y hemos venido a escucharte, Señor. Y gracias porque sí, podemos salir y ver el cielo y decir, sí, estás muy lejos, pero realmente te hiciste cercano. Y cuando pecamos, Señor, nos dimos cuenta que sí, te importó. Y entonces eres independiente y eres completo y eres pleno y eres santo y en ti no hay inequidad, pero no fuiste indiferente, sino te movió tu misericordia y tu amor por nosotros y interveniste y te hiciste parte de tu creación y metiste mano, Señor. Y entonces nuestro pecado fue cargado en tu Hijo Jesús. Y cada vez que transgredimos y pecamos, fue un azote más antes de ir a la cruz. Fue un golpe más del martillo en los clavos de tu mano. Fue una escupida más a tu rostro. Fue un puñetazo más a tu ojo.
Y te doy gracias, Señor, por eso, porque tú eres mi Redentor. Y eres bueno. Gracias, Señor, porque estamos aquí, tenemos aliento de vida. Porque eso es misericordia, Señor, el ser pecadores y no morir de inmediato y haber caído muertos en un instante, sino has extendido tu mano y nosotros extendemos nuestra mano a ti y pidiendo misericordia, porque no tenemos nada que darte, Señor. Tú eres trascendente. Pero si extendemos nuestra mano y tú nos das lo que necesitamos, Señor, con eso tenemos. Y te damos gracias, Señor, y esperamos escuchar esos cánticos nocturnos de armonía y de paz contigo. Y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.